ahora tenemos a los amigos de Farmadosis, que van a hablar de tecnología SPD, la transformación digital en farmacia, farmacia hospitalaria y centros sociosanitarios. Y en concreto tenemos el placer de recibir a Arantxa Sanz de Ibarra, que nos va a deleitar. Tenéis las oficinas centrales en Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, sí. ¿Y aquí dónde estáis, en Madrid? Estamos, bueno, pues estamos cerca en la zona sur, cerca de Madrid-Río. Ajá. Y bueno, tenemos también almacén en Paracuellos, almacén Muy en bien. Barcelona, técnicos por toda España. O sea, Trabajáis con más de 25 países, efectivamente. que es una maravilla. Sois emprendedores, estáis en el sitio idóneo y vamos a aprender mucho. Así que todo vuestro. Adelante. Vamos. Gracias. Pues muchas gracias. Como comentabas, somos emprendedores porque la empresa empezó con dos personas, Asier Zubillaga y Fran García, pues prácticamente no en un garaje, pero sí en una oficina muy pequeñita. Y ahora pues somos una empresa que estamos incluso exportando, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un punto que todavía seguimos con el emprendimiento, con la innovación. Y bueno, pues queremos daros las gracias por la oportunidad de presentaros, ¿no? lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, primero voy a ver si pongo mi presentación. Aquí estamos. En modo presentación, creo que es aquí, a la derecha. ¿Dónde? Perdón. O sea, abajo a la derecha, ¿no? Donde pone... A ver. Ah, vale, perfecto. Estupendo. A ver si le damos... Vale. Bueno, como comentaba, os quiero agradecer la oportunidad de estar aquí y los datos son salud, ¿no? La medicación pues también es salud y es un poco el área donde nuestra empresa ha desarrollado su negocio, ¿no? En todo lo relacionado con la medicación del paciente, el que el paciente pueda tomar la medicación en la cantidad, con la posología adecuada y que no haya, digamos, errores, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con un problema, hemos avanzado muchísimo en lo que es la toma de medicación y la problemática es que esa medicación realmente llegue al paciente en la forma adecuada. Entonces, bueno, pues aquí esto es un ejemplo del problema que pueden tener muchas veces los pacientes a la hora de tomarla. Hay mucha medicación, mucha cantidad, ¿cómo la tienen que tomar, ¿no? Entonces, voy a abordar un poquito en datos qué es lo que puede significar esto en números, ¿no? Entonces, vamos a darle aquí al siguiente. A ver, el ratoncito. Ah, perfecto. Bueno, aunque no lo parezca, yo estudié informática, soy ingeniera informática, ¿vale? Pero bueno, a veces la tecnología, yo siempre lo digo, ¿no? Que no siempre es nuestra amiga. No siempre es nuestra amiga. A ver, espérame. Vamos aquí. Vale, entonces, el tema de la adherencia al tratamiento, ¿vale? Es uno de los problemas que pueden evitar que las personas, los ancianos, por ejemplo, no sean ancianos tan activos porque realmente están teniendo problemas de salud y aunque tenemos la herramienta que es la medicación, que son los tratamientos, el tratamiento no es solo medicación, el tratamiento también son hábitos de vida saludables, pues alimentación saludable, ejercicio, moverse y evidentemente también tomar la medicación. Entonces, aunque podemos aparentemente tener la herramienta adecuada para poder llegar a que cualquier persona que necesita medicación la pueda tomar, pues nos encontramos con grandes dificultades en muchos casos y números que realmente pueden resultar asombrosos para llegar al nivel adecuado. Entonces, en España tenemos aproximadamente 9,38 millones de personas mayores de 65 años que representan un 20% de la población. Como sabéis, esto va en aumento, ¿no? O sea, bueno, cada vez hay más personas mayores con unas ganas de llevar una vida lo más normalizada posible y, sin embargo, pues nos encontramos con que hay un 7%, por ejemplo, de ingresos hospitalarios debidos a un problema a la hora de tomar la medicación. Entonces, es un problema de salud el que tenemos.
Por ejemplo, a la hora de tomar la medicación puede ser que haya errores en cuanto a que no te tomes la cantidad adecuada o simplemente se te haya olvidado. No solo lo olvidan las personas mayores, hay un 31% de personas que entre 71 y 80 años olvidan tomar la medicación, pero es que entre 18 y 35 hay más personas que olvidan tomar la medicación, un 36%. Es decir, que el olvido no es solamente porque puedas tener una serie de funciones y de dificultades, sino que también es un tema digamos, de estar acostumbrado y de seguir una serie de pautas para poder tomar la medicación de una manera adecuada. Se ha hecho un estudio y en eso pues os animo a que se ha publicado recientemente el libro blanco de adherencia en España. El prólogo es de Valentín Fuster y se ha hecho un estudio multidisciplinar. Farmadosis ha participado en el mismo como patrocinador y evidentemente como una empresa fuera, digamos, de las conclusiones y del estudio, pero sí estamos muy interesados en conocer cómo poder mejorar esta adherencia. Y, por ejemplo, en el estudio se contempla a nivel de números, hay muchísimos más datos, pero he sacado una pequeña muestra. Por ejemplo, en 4 enfermedades, si aumentamos en 10 puntos la adherencia, conseguimos ahorrar 500 millones de euros en España y además evitamos 8.700 muertes, por ejemplo, en el área cardiovascular. Es un poco, estos son datos recientes, ha salido publicado en este documento y es un poco para que tomemos conciencia que realmente es importante ponerle foco a cómo se materializan, digamos, los procesos, ¿no? Como comentaban antes con Big Data, podemos tener medicación, podemos tener datos, pero si esos datos no llegan de la forma adecuada, no sirven para nada. Entonces, si tenemos buena medicación, pero no llega de la forma adecuada, pues tampoco es algo de utilidad. No sé por qué está... Bueno. Vale. Sí, casi mejor y así me muevo. Sí. Este lo pagamos por ahí. ¿Me oís por aquí? Sí, casi mejor porque estoy aquí un poquito. Bien. Entonces, ¿cuáles son los errores? Y lo voy a hacer un poquito por encima. Los errores fundamentales que ocurren en la medicación no es solamente lo que es en la toma de medicación. Hay errores desde la prescripción, a la hora de que el médico le va a prescribir a un paciente la medicación, porque a veces son diferentes profesionales los que prescriben y no tienen en cuenta, por ejemplo, la medicación de otro profesional, porque puede haber errores en un momento dado sobre los principios activos, sobre interacciones. Hay errores también a la hora de dispensar, o sea, cuando se va, por ejemplo, a la farmacia y se le va a dar la medicación. Ahora, por ejemplo, con receta electrónica se ha mejorado, pero las recetas de antes en que estaban manuscritas y no se entendía bien lo que ponía, pues pueden dar lugar a errores a la hora de dar la medicación al paciente. Y por último, puede haber errores a la hora... Bueno, pues sí que estamos bien. Bueno, pues hay errores como que se me pueda caer el mando. Entonces, bueno, pues también puede haber errores a la hora de administrar la medicación. Estos errores pueden ser por el propio paciente, ¿vale? Que a la hora de tomarse la medicación pues se equivoque, ¿no? Habéis visto a las personas mayores de antes, no es exagerado, o sea, hay personas mayores que toman más de 15, 20 medicamentos en un día, ¿vale? Entonces, en cuanto a los errores de administración, puede ser el propio paciente o incluso pues, pacientes que están en un centro, en un hospital, están en una clínica, están en una residencia, puede haber errores a la hora de que otros profesionales le den la medicación. En concreto, este dato es un dato, no es un dato en España, es un dato en Argentina, pero un estudio que se hizo reconocen como el 86% de los profesionales que están dando medicación ha reconocido que han cometido errores un 86% en un momento dado. Con lo que significa también para el paciente y para el propio profesional la angustia, de hecho pues era un análisis también del impacto en el profesional de ese miedo a poder cometer errores y de esa tensión a la hora de preparar medicación para otra persona, ¿vale? Entonces, ¿qué soluciones hay de cara a racionalizar esa toma de medicación? Bueno, pues yo os he traído un ejemplo, luego veréis algún vídeo para que veáis un poquito más lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues lo más sencillo y lo que ha sido tradicional es preparar la medicación de las personas pues en blister, ¿no? Con sus tomas
semanales, pues de lunes, desayuno, comida, cena, pues preparar la medicación a las personas para que de alguna forma sea más sencillo no equivocarse y tomar lo que les toca en cada día. Pues bueno, nosotros producimos este tipo de sistemas, podemos poner foto del paciente, la posología, lo que tiene que tomar, si tiene que tomar un colirio también, pues también se lo ponemos, ¿vale? En este sentido, pues llevamos también no solo lo que es el blister, sino también pues en bolsas, ¿no? Son bolsitas en las que en cada bolsa aparece el dato del paciente, la hora de la toma y digamos es como un dispensador. Entonces el paciente pues simplemente abre la bolsa, recoge el medicamento y se lo toma, ¿vale? Entonces digamos esto es pues algo que está innovando y que es aplicable pues tanto a nivel de farmacia, que la farmacia prepare al paciente esta medicación, como a nivel de residencia, como a nivel hospitalario, pues en cuanto a preparación diaria de las dosis y no estar con los vasitos, la medicación suelta, sino que aquí aparecería todos los sólidos orales que podría tomar el paciente. Bien, en ese sentido, bueno, voy a tener que dar por aquí porque el mando, a ver, bueno, sí, no sé si lo... Bueno, pues nada, le damos por aquí, me parece que es siguiente. Vamos a ver, siguiente, perfecto. Vale. Entonces, en este sentido, hemos buscado una solución que no solo englobe esta parte que es preparar la medicación, sino que englobe todo el proceso, porque hemos visto que el error no solo está a la hora de administrar y de tomar la medicación, el error también puede ocurrir desde la prescripción hasta la toma. Entonces, en una primera fase, la innovación que aporta Farmadosis, porque hay muchas farmacias que llevan mucho tiempo preparando la medicación, es partir desde la propia prescripción, nuestro sistema, y lo que aparece en el centro es el software nuestro, que ahora está por la tercera versión, que se llama ANCO, que es un software que controla todo el proceso. Entonces, nuestra empresa desarrolla tanto software como hardware para que todo el ciclo, digamos, de la medicación sea un ciclo completo y se contemplen todos los aspectos para minimizar el error en cualquiera de las fases. Entonces, contemplamos desde la prescripción, nuestro sistema, el propio médico de cabecera podría poner o acceder a digamos, la información de la medicación del paciente y esa información la podría ver la propia farmacia a la hora de prepararlo, sin hacer un intermediario de volver a meter los datos y volver a meter la información. Entonces nos podemos conectar desde el nivel de prescripción, prepararíamos la medicación con unos sistemas que luego veréis para hacerlo en bolsa, en blister o en lo que fuera necesario. Tenemos luego sistemas de reconocimiento de imágenes para que lo que hay contenido en cada bolsa sea lo que se tiene que tomar el paciente. Sí. Y finalmente tenemos un sistema que es control de tomas, en el que se puede confirmar y chequear que lo que toma el paciente es lo que debe de tomar y tomarlo el paciente en el momento adecuado. Es decir, que tenemos también dispositivos, pues por ejemplo para pacientes de calle móviles que les suena una alarma a la hora de tomar la medicación, o en centros residenciales que la enfermera pueda registrar cuando le ha dado al paciente la medicación. Entonces, bueno, pues es un poco el objetivo y lo que hemos innovado en un primer lugar. Ahora luego os enseñaré una fase más que hemos ido más allá. Entonces, el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Vale, sería un vídeo para que veáis una solución concreta en un hospital. La medicación la han preparado en la farmacia y en el hospital se la dan al paciente y vais a ver un poquito todo el proceso. Bueno, si no os lo puedo explicar yo, porque habla la enfermera. Sí.
Somos una residencia que siempre buscamos la excelencia en los cuidados y la atención sanitaria. Para eso hemos implantado un servicio de carga de robot para la medicación que administramos a nuestros pacientes. El objetivo del servicio es favorecer un uso seguro y racional de la medicación. Tras la implantación del sistema de dispensación de medicamentos mediante robot, vemos que además del ahorro de un tiempo importante, se reduce el riesgo de errores en la preparación debido al factor humano. Únicamente se manipula la medicación cuando hacemos los cambios de tratamientos agudos. Lo que antes tardábamos 8 horas en cargar la medicación a la semana, ahora todo ese tiempo lo hemos podido recuperar para dedicarlo a nuestros residentes. Las ventajas que hemos experimentado son la optimización de espacio, disminución de errores en la dispensación de medicamentos, la entrega de medicamentos sin manipulación y se gana más tiempo de atención directa al paciente. Pues como os comentaba, aquí habéis visto un poco lo que es todo el proceso, ¿vale? El proceso parte de la farmacia. En la farmacia han metido... por cierto, voy a quitar el Muy bien, bueno, pues entonces lo que habéis visto es una farmacia ha preparado la medicación del paciente. Esa medicación del paciente incluso puede venir desde los propios médicos de la residencia que han prescrito. Se ha sincronizado con nuestro sistema, la farmacia revisa, el farmacéutico revisa esa medicación, la prepara con un sistema, hace un chequeo tecnológico de que la medicación es correcta, la remite al centro residencial. Allí se lo dan a los pacientes, incluso pueden chequear que el paciente pues, sea el correcto y la toma sea la correcta y queda registrado a qué hora le han dado la medicación. Hemos dado una vuelta de tuerca a esto porque este ciclo empieza no solamente en esta parte, sino empieza incluso desde el propio sistema de almacenamiento de esta medicación. Entonces, abordamos proyectos pues, de este tipo, desde farmacias que preparan medicación a pacientes de calle, farmacias que preparan a pacientes residenciales o incluso a pues, hospitales o proyectos como el que os voy a presentar ahora, en el que se aborda ya una producción a gran escala para dar la medicación a los pacientes. Entonces, nosotros podemos contemplar y nuestro software controla todo el proceso desde el almacenamiento de la medicación con toda la trazabilidad de lote, caducidad de cada uno de los medicamentos, una preparación previa de un desemblistado, una selección de la medicación, preparación del SPD, que es lo que habéis visto, ¿no? en el vídeo, una inspección técnica. A continuación, se puede distribuir esa medicación a diferentes centros, por ejemplo, hay hospitales que están distribuidos o hay proyectos en el que hay que enviar la medicación a otro centro, pues nuestro programa también puede contemplar y hemos dado servicio para distribuir esta medicación a los diferentes centros donde están las personas que lo van a tomar. Una entrega en el centro, una entrega al paciente final y un control de que esa medicación se ha dado. Entonces, hemos hecho como un avance en todo el proyecto y todo controlado con el mismo sistema. Entonces, por ejemplo, os presento un concurso que hubo en el Gobierno vasco para dar servicio a pacientes en 14.000 residencias. Estamos dando servicio a 14.000 residentes en 120 centros residenciales con una producción de 140.000 tratamientos diarios y más de 1.000 medicinas registradas. Todo esto minimizando el número de errores en cada uno de los pasos del proceso, ¿vale? Como os he explicado anteriormente. Entonces, bueno, pues este es uno de los centros pues, mayores que hay casi a nivel europeo y mundial, ¿vale? En cuanto al volumen que se está manejando y el objetivo, pues que al final esa medicación que tiene que tomar el paciente llegue en la forma
adecuada y en la cantidad adecuada y en el momento adecuado. ¿Quiénes somos como empresa? Bueno, pues somos líderes en cuanto a soluciones farmacéuticas hospitalarias relacionadas con la medicación. Siempre hemos pensado que la innovación forma parte de nuestro ADN como un elemento fundamental para cumplir realmente lo que necesita el paciente y lo que necesitan los profesionales de la salud. La visión que hemos tenido ha sido 360 grados, en el sentido de cuanto más amplia, cuanto más puedas ver el problema en toda su dimensión, mejor y más eficaz va a ser la solución que vas a aportar. Y tenemos pues, un equipo de profesionales, ingenieros, un área de I+D, incluso tenemos fábrica propia en España. Tenemos ahora mismo en Alicante una fábrica para hacer los propios robots, de tal manera que nos podemos acomodar más a las necesidades del mercado español. Y ahora lo veréis con alguno de los robots que hemos diseñado y la necesidad que han ido cubriendo. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues evidentemente incrementar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes en primer lugar, pero también de todos los profesionales. Preparar un pastillero, pues nos puede parecer muy sencillo, pero preparar un pastillero puede significar 10-15 minutos de trabajo de un profesional. O sea, una farmacia que hace los pastilleros, pues en 1 hora ha hecho 4, en 2 horas ha hecho 8. Imaginaros la cantidad de recursos humanos para hacerlo. Y luego, cada una de las pastillas que hay dentro la han tenido que desemblistar los dedos, o sea, parece una tontería, pero cuesta un trabajo. Entonces, pues bueno, hay una serie de sistemas para facilitar ese trabajo a farmacias desde la más pequeña pues hasta los grandes centros con miles de pacientes. Entonces, el objetivo también es mejorar la vida no solo del paciente, sino de todos los profesionales del entorno y de la sanidad. Bueno, pues buscamos nuevas herramientas, queremos ser un referente en calidad, hemos pasado la ISO como empresa y queremos optimizar también el gasto sanitario, ¿vale? Porque al final esto es salud, que es lo más importante, pero también es importante el tema de los costes. A nivel de costes, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo podemos ahorrar? Entonces, bueno, pues en ese sentido se reduce el número de medicamentos que hacen falta, porque hay muchos medicamentos que ya no se utilizan y entonces no se vuelven a dispensar, se van dispensando realmente no sé qué pasa, según cuántos medicamentos va tomando el paciente, ¿vale? Y luego también es importante que nosotros buscamos una solución a medida. Es decir, hay personas que necesitan o hay instituciones o hay farmacias que necesitan una solución para 50 pacientes y otras para 1000. Entonces, cada uno de los casos pues intentamos dar una solución global, ¿vale? Y adaptarnos a cada una. Bien. También tenemos una división internacional y bueno, pues estamos ahora mismo en 25 países, desde Oriente Medio pues a países de Europa y países de Latinoamérica. Ahí en ese sentido pues nuestro programa y nuestros productos pues están siendo bastante reconocidos. Hace poco hemos recibido un premio en Irlanda, por ejemplo, a la innovación por un robot de preparación en blister. Y bueno, pues estamos un poco también dando una imagen buena y positiva en cuanto a España como un país tecnológico y que puede también ofrecer soluciones a otros países. A lo mejor en algunos sitios llevan delantera en cuanto a ir preparando la medicación de esta manera, pero nosotros hemos avanzado en cuanto a esa orientación global y en la que también podemos aportar. Bien, en cuanto a productos, pues bueno, no me voy a extender mucho, pero tenemos pues el ANCO, que es en primer lugar el programa, pero luego pues tenemos desde dispensación, preparación, control de calidad, desemblistadoras, ya carros, distribución, etc. O sea, hemos ido ampliando el portfolio en cuanto a dar una solución lo más global posible. En el centro está el ANCO, ¿vale? Que es nuestro programa, y desde ese programa se controlan todos los procesos. Entonces, tenemos lo que es desde, por ejemplo, el almacenamiento de la medicación, ¿no? Que sería la parte de la derecha, pues robot de almacenaje, luego se daría la preparación y luego, pues, por ejemplo, distribución por planta en un hospital o distribución securizada con claves pues, para medicación que necesitan una protección especial. ¿Vale? O sea, intentamos dar una solución y desde el propio programa, en un momento dado, sabes exactamente una medicación concreta dónde está. Pues está en la primera planta, en tal sitio, y esa medicación es de tal paciente. Entonces, tenemos un control de todo el proceso. Por debajo de esto está
un servicio técnico, digamos, especializado, 4 horas de servicio, 365 días al año, y un departamento de ingeniería que nos permite pues, dar este tipo de soluciones. Bueno, en el ANCO, que es lo que os he comentado del programa, os voy a enseñar, por ejemplo, el control de adherencia, ¿no? Una aplicación que se puede descargar desde el móvil y el paciente, por ejemplo, desde su casa, le suena una alarma y le dice, oye, que te tienes que tomar el medicamento. Estamos incluso innovando y buscando otras soluciones para que las personas que tomen la medicación en casa tengan incluso un dispositivo que les puede abrir la bolsa y sonar una alarma, y si no se la ha tomado en el momento adecuado, pues avise a algún centro porque le ha podido ocurrir algo por lo que no ha tomado esa medicación. Entonces, ese control de la adherencia es muy importante, como ver que al final la medicación la ha tomado el paciente en modo y lugar adecuado. Por ejemplo, cada una de nuestras bolsas lleva un código QR de tal manera que cuando tú lo exploras puedes ver el lote y la caducidad del medicamento y la forma, ¿vale? Entonces, en un momento, por ejemplo, una enfermera que va a dar a un paciente una medicación a residencia y le dicen, oye, que le han quitado tal medicamento, y no sabe cuál es ese medicamento, porque muchas veces las enfermeras no conocen toda la medicación, pues pueden escanear el código QR, ver la imagen de la medicación y decir, mira, es la pastilla rosa a la que le tengo que quitar. Entonces, bueno, pues son una parte del desarrollo que vamos aumentando, mejorando todo lo relacionado con esta adherencia. Lo que os comentaba, estos robots tenemos más gama, ¿vale? Dependiendo un poco de necesidades, pues son robots desde robots que no tienen tolvas, o sea, las tolvas es donde va almacenada la medicación para que automáticamente se meta en la bolsa que le corresponde. Pues tenemos desde el aparatito de abajo, que es manual y que con una luz te va guiando cómo prepararlo, pues hasta robots que tienen pues hasta 400, 500 tolvas, o sea, 500 medicamentos diferentes para prepararlo de forma automática. Lo que os comentaba, por ejemplo, en España, las farmacias, las puertas de las farmacias, ahora hay muchas que se abren y son amplias, ¿no? Y miden 1,20 m, 1 metro, etc. Pero normalmente son puertas de 90 o incluso de 75 o de 80. Entonces, a veces alguien dice, bueno, pues yo quiero un robot que me prepare la medicación, pero es que resulta que no cabe por la puerta. Entonces, bueno, pues hemos tenido experiencias desde meterlas por la ventana, abrir, tener que quitar una pared, en fin, llevar una grúa y meterlo por el techo, bueno, todo tipo de situaciones. Pues ahora hemos desarrollado una gama propia con robots, por ejemplo, el que veis a la izquierda, es un robot modulable, puedes empezar con 96 tolvas, o sea, 96 medicamentos distintos y puedes llegar casi a 400, pero con un fondo que cabe por cualquier puerta en cualquier farmacia. Entonces, bueno, pues es una manera también de hacer accesible y que no se adapte el cliente a nosotros. No, estos son los modelos, no hay más. No, nosotros fabricamos, buscamos lo que necesitan y damos una solución que le pueda valer a cualquier farmacia. Entonces, buscando una manera modular, entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, esta gama que fabricamos en España y que está adaptada pues, a nuestras farmacias y que en otros muchos países también que tengan esta problemática pues van a poder tener una solución de este tipo. Aquí os enseño un poco, por ejemplo, el sistema de control de la producción, en el que veis que todas las bolsas se escanean, se ven el sistema lo reconoce automáticamente y el operador solamente mira cuando hay una alarma de que puede haber algún error en una bolsa. Verifica si esa medicación es correcta porque tiene, o sea, digamos, tiene una base de datos de todos los medicamentos que se usan en la farmacia y va chequeando cada bolsa el contenido. Entonces, pues bueno, si hay algún error, pues la operaria coge y cambia la bolsa y si no hay ningún error, pues tienes toda la medicación asegurada. También tienes un registro de todo lo que se le ha dado al paciente por si hay en algún momento alguna situación en que hay que revisar la medicación, pues se puede ver físicamente una foto de todo lo que se le ha dado al paciente. Este sistema, el último que hemos lanzado, tiene hasta un sistema cut and roll. Es decir, ¿qué es cut and roll? Pues que si hemos preparado la medicación para 7 días, cada paciente tendrá pues, un rollo más o menos largo, ¿no? Con toda la medicación, entonces manualmente tendrían que cortar para saber cuándo acaba un paciente, empieza el siguiente. Con nuestro sistema cut and roll no solo chequea, sino que además enrolla y corta y ya lo tiene separado por paciente toda la medicación para entregar al centro sanitario. Y si hubiera alguna bolsa con algún error, pues por ejemplo una pastilla que se ha partido o algún error en algo que se ha metido manualmente,
pues deja en otra cesta las bolsas con errores y tú tienes las bolsas con un posible error, ¿vale? Separadas de las que son correctas. Por ejemplo, en el área del desemblistado, que es pues pasar del blister a tener la medicación separada por moléculas para meter en los robots, pues por ejemplo, pues estamos desarrollando ahora una que en centros hospitalarios, normalmente la medicación primero la parten en blister, o sea, les llegan en blister, la separan, la cortan y luego la reembolsan con lo que llaman monodosis para llevarlo a planta. Entonces trabajan con blister. Nosotros parte de los robots en bandeja puedes meter blister, pero también tenemos un sistema de corte automático que tú metes el blister, te los corta automáticamente y te las puede ir embolsando. Entonces es también un área de innovación que estamos ahora mismo desarrollando pues, para facilitar este tipo de trabajo dentro de los hospitales. Y por último, uno de los elementos que hemos incorporado también como un servicio es todo lo que es atención farmacéutica en residencias. En muchas ocasiones nos encontramos con que la farmacia que lleva la medicación a la residencia tiene realmente una serie de dificultades, ¿no? El médico prescribe, luego hay que ir a la Seguridad Social porque la prescripción también tiene que venir de la Seguridad Social, tienen que controlar, por ejemplo, unos stock mínimos. Entonces, tenemos una serie de profesionales que si hace falta asesoramiento, pues pueden contar con ellos. Son expertos en medicación, son expertos en procesos y, digamos, facilitan la incorporación de este tipo de sistemas dentro de la residencia. Y además implantan una serie de trabajos, una serie de normativas, de protocolos de trabajo con el fin de mejorar al máximo la calidad a la hora de la preparación de la medicación. Y bueno, pues después de todos los incidencias, os doy muchas las gracias por vuestra atención. Universidades, no solo dentro de la farmacia, sino con el propio micrófono. Tienes mérito. No lo sé, luego nos lo van a decir. Yo creo que no. Bueno, en cualquier caso, Priscila, que está aquí también, y Arantxa, muchísimas gracias. Yo tengo varias preguntas. Tenéis la fábrica en Alicante. ¿Dónde tenéis el I+D+I? ¿También en Alicante o en Palma? Tenéis en Palma el I+D. ¿Cuánta gente sois ahora mismo? En total. ¿Todos en España? Todos en España. ¿Trabajáis con alguna cadena de farmacias? Farmacias, Porque en España son más tipo cooperativas, pero ¿trabajáis fuera de España con alguna cadena? A ver, nosotros en principio colaboramos de hecho trabajamos y colaboramos con cadenas de residencias que les ha gustado nuestra manera de trabajar, nuestro protocolo, y digamos que nos piden pues que eso se implante en más centros, por ejemplo, ¿no? O cadenas de farmacias, pues también estamos con algunas de ellas viendo posibilidades de mejorar, ¿no? En todos sus procesos. Lo digo porque estabais hablando de internacionalizar y yo creo que el modelo de cadena de farmacia para vosotros es fundamental. Correcto. Entiendo, sí, ¿no? Creo entender. Sí. Porque Sí, de hecho, podéis entrar en un, claro, imagínate, un Walgreens o un CVS o cualquiera. Sí. Ese modelo replicable, escalable, vosotros podéis Sí, hacer todo el de trabajo, hecho, implantaciones en los países, ¿no? Correcto, sí. Por ejemplo, hay un proyecto ahora en Italia, que es un proyecto que además quieren extenderlo a otros países, en el cual pues hay una serie de servicios, o sea, hay farmacias, digamos, quizá no incido mucho en ello, pero realmente en la labor del farmacéutico es una labor fundamentalmente de adherencia al tratamiento de las personas polimedicadas, ¿no? Y de las personas medicadas. Es decir, no es simplemente un dispensador de medicación, sino también hay una función importante en cuanto a que esa medicación sea la correcta, sea la adecuada y supervisar. Perfecto. Entonces, se nota, digamos, muchísimo, en España hay muchísimo interés en las farmacias en dar este servicio, y de hecho hay muchísimas que antes de que apareciera Farmadosis lo están haciendo así. Están preocupados por el paciente, por la medicación que toma, por explicarle la prescripción, incluso no solamente en cuanto a medicación, sino en cuanto a hábitos de vida, etc. Entonces, hay cadenas de farmacias también, quizá en España no tanto, hay alguna cadena, pero a nivel internacional pues que son muy específicas en cuanto a dar un servicio más completo. Y en ese sentido hay un proyecto en Italia con otros países
Vale. hacia... Lo hacia preguntaba darlo. porque yo entiendo que como es un modelo Sí. B2B tenéis que ir convenciendo al farmacéutico. Por eso decía que si al que convences es al jefe de todos los farmacéuticos, Exacto. tenéis una escalabilidad brutal. Esa era mi... Otra Exacto. duda que tenía, a ver, ¿os han dado un premio en Irlanda? Exacto, sí, un premio a la innovación, correcto. Enhorabuena, Sí. ¿cuándo? Pues hace un mes escaso. Estupendo. Sí, sí. ¿En Irlanda trabajáis? Trabajamos en Irlanda y ahí tenemos, por ejemplo, un partner en Irlanda. Una persona, digamos, muy cercana a Farmados, es una empresa asociada. Estupendo. Y está, bueno, dando una solución importante. Por ejemplo, hay países como Irlanda en que están muy acostumbrados al sistema blister. Y entonces, por ejemplo, pues los robots tipo blister que preparan los blister, pues tienen bastante éxito allí. Bueno. En UK, por ejemplo, en Reino Unido también pues tenemos bastantes. Pues da gusto ver el emprendimiento, cómo nace en Palma y se extiende como un pulpo por toda España y por el exterior. Enhorabuena. Sí, correcto. Sois un ejemplo a seguir. Entiendo que podemos ayudaros igualmente. Sobre todo yo creo que nosotros hemos tenido en concreto con vosotros, con Óscar y un par de personas más, conversaciones. Podemos hacer cosas en el mundo de la cadena de farmacia y dentro del mundo, a lo mejor, ese tipo de modelo, a lo mejor en Latinoamérica, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Sí, si me permites un segundo, porque claro. quizá simplemente me he centrado quizá mucho en el área de farmacia comunitaria, pero en el área de farmacia hospitalaria también hemos avanzado mucho, sobre todo normalmente cuando hay pacientes crónicos y de hecho, pues por ejemplo, tenemos referencias como el Hospital de Coseres, Hospital Mare de la Merced, tenemos ahora Hospital General en Andorra, tenemos también en centros carcelarios, centros penitenciarios, donde hemos ganado varios concursos y tienen también un sistema para dar medicación a las personas allí. Tenemos un proyecto piloto en San Juan de Dios, en Palma de Mallorca. Vaya. En fin, que estamos un poco también en esa línea. Fíjate que yo al principio de la charla pensé que erais más una empresa de health tech. ¿Por qué? Porque yo veía que creía erróneamente que erais más software y hardware, que lo sois. Exacto. Pero sois realmente salud digital. Sí, porque al final realmente lo que hacéis es involucrar y metéis las necesidades del paciente. Por eso ya no sois una empresa que haga solamente software y hardware. Dais soluciones integrales, 360 como decías, me ha parecido muy interesante. Y hacer cosas a medida del paciente y de la propia farmacia, que es la que vela por el paciente, y la residencia, es algo muy novedoso. Así que bueno, espero que como y además, dicen... o sea, sí, como comentabas, por ejemplo, el tema está incluso en mejorar procesos, pero no solamente en el ámbito, digamos, estricto en el que empiezas, ¿no? Puedes tener un software muy bueno, puedes tener un hardware. Entonces, ese concepto, por ejemplo, del software ANCO, que no solo se fija en el SPD, que es por lo que nació, sino también en el almacenamiento, en la trazabilidad, en todo el proceso. Pero luego vamos más allá, que es cómo se distribuye. Entonces, pues por ejemplo, hay un montón de farmacias que están sirviendo a centros residenciales y cada una va pues con su coche a llevar la medicación a la residencia. Bueno, pues podemos buscar unificar y buscar un servicio común de distribución de esa medicación, aunque sean empresas diferentes, farmacias diferentes. Entonces, bueno, pues de eso se trata, ¿no? Lo habéis explicado muy bien, os felicito. Una última pregunta por mi parte. ¿Cuál es la línea de negocio más amplia en facturación que tenéis? Porque has mencionado varias. Pues pues mira, justo con no sé decirte exactamente, justo hay un área de healthcare que luego son también productos sociosanitarios, que con todo el tema del COVID coincidió que empezamos a, pues mascarillas, geles, o sea, hay material de este tipo que empezamos a traer como servicio a las residencias. Quiero decir que, pero por ejemplo, la desblistadora no es la más importante. No. O sea, que entiendo que es más el tratamiento a medida en el punto en todo el área de SPD. De hecho, por ejemplo, nosotros el software, o sea, el software normalmente no se le da mucho valor y aquí, bueno, muchas empresas tecnológicas que ahora son conscientes porque hoy en día coges, te descargas la aplicación y parece que el software es gratis, ¿no? Aunque luego te pongan anuncios y te cobren, ¿no? Pero realmente hay un concepto. Entonces nosotros, por ejemplo, el software lo tenemos, nosotros digamos, instalamos el robot, cobramos el robot y luego el software normalmente, aunque significa la mayor cantidad de recursos de la empresa dedicada a ese desarrollo, no se cobra como tal el servicio. Son aplicaciones, entre comillas, gratuitas. Muy bien. Y entonces, bueno, pues es un poco el centro fundamental. No puedo decirlo dos veces, me repetiría. Enhorabuena, de verdad. Tiene mucho mérito lo que hacéis. En el argot de las startups, cuando una empresa factura más de 1 billón, dicen que es un unicornio. Espero que seáis un unicornio porque ojalá. Tenéis todo el potencial del mundo. Solamente con farmacias a nivel internacional, con que cojáis una cuota pequeñita en estas
multinacionales que decíamos que tienen unas coberturas grandes, escalable el modelo es, y podéis abrir más fábricas en otros sitios, supongo que no solo en Alicante, sino fuera de España. Entiendo que sois emprendedores, ¿estaréis dispuestos? Por supuesto. Entiendo